Presidenta, señores diputados, señoras diputadas, este discurso de las jefaturas de fracción del 1 de mayo no es para venir aquí a pelear y a sacarnos trapos sucios. Es para hablar de las propuestas y las prioridades que cada fracción va a impulsar. Y por eso quiero decirles que la fracción del Frente Amplio tiene como prioridad esos grandes temas que preocupan a la ciudadanía. Nuestra fracción fue electa para venir aquí a representar al pueblo, a ese pueblo trabajador, a ese pueblo que sufre las desigualdades, la violencia en nuestro país. Y a ese pueblo nos debemos. Vamos a enfrentar la crisis de seguridad, una crisis de seguridad que se ha agravado en los últimos 4 años con indicadores de violencia escandalosos y un contubernio entre las instituciones y el crimen organizado que nunca antes habíamos visto. Vamos a enfrentar al crimen organizado golpeándolo donde más le duele, en los capitales, donde lavan dinero y donde realmente están haciendo negocio. Vamos al mismo tiempo a promover políticas preventivas para recuperar a nuestra juventud que hoy está muriendo en las calles y está cayendo en las garras de ese crimen organizado y es la que llena nuestras cárceles. Políticas que fortalezcan la educación, que fortalezcan los espacios públicos, el deporte, la recreación, la cultura, para que nuestra juventud no esté llenando esas megacárceles que quieren hacer, sino más bien esté estudiando, esté trabajando, esté con oportunidades. Vamos a luchar por defender el presupuesto para la educación, recuperar ese 8% para la educación y defender los programas sociales, los programas de equidad, las becas de transporte. No puede ser, hace 4 años, cuando terminé en esta Asamblea Legislativa, había un indicador de más de 900 centros educativos en todo el país, cayéndose a pedazos con órdenes sanitarias, y hoy el dato es el mismo o mayor. Necesitamos enfrentar el problema de la desigualdad, la inequidad en la educación, el desastre de Fonatel, que a pesar de que hay recursos, no se garantiza la conectividad para nuestras escuelas, para nuestros colegios, para las personas que necesitan para poder estudiar. Vamos a defender esos programas de equidad y vamos a poner sobre la mesa la necesidad de revisar la regla fiscal y las políticas que han venido estrangulando la educación social, que han venido recortando los recursos de FODESAF, los recursos que atienden a la niñez en riesgo social, a las poblaciones que no tienen voz para movilizarse, ni para hacer lobby, ni tienen amigotes que los defiendan. A esas poblaciones, a la niñez en riesgo social, a las poblaciones más excluidas, por esas vamos a trabajar aquí en la Asamblea Legislativa. Hay indicadores de que puede venir una crisis económica peor que la del 2018, una crisis fiscal grave. Hoy en Costa Rica, los sectores más pujantes de nuestra economía no pagan impuestos, las grandes empresas tienen portillos para evadir. ¿Quiénes están pagando hoy los impuestos en Costa Rica? Las personas trabajadoras, los trabajadores independientes, las pequeñas y medianas empresas, los agricultores, los que producen para el mercado local. Y por eso las finanzas públicas están cada vez más desequilibradas. Necesitamos hablar sobre esto, hablar sobre la vergonzosa evasión fiscal y en aduanas. Y en vez de promover políticas que alcahuetean a los grandes evasores, en serio impulsar reformas para atacar ese gran problema. Y realmente tener un sistema tributario justo, moderno, que nos permita enfrentar la crisis, las múltiples crisis internacionales de los precios del petróleo provocados por las guerras, la geopolítica, el encarecimiento de bienes esenciales para nuestro desarrollo. Tenemos que abordar este problema porque de lo contrario nos vamos a ver obligados a tomar decisiones muy duras que terminan siempre golpeando a los sectores más vulnerables. Tenemos que hablar de esta situación. Tenemos que hablar de la crisis de empleo que no se maquilla alegrándose de que cada día más gente sale del mercado laboral. No se maquilla la crisis de desempleo alegrándose de que hay personas que ya dejaron de buscar trabajo o que han caído en las garras de la economía del crimen organizado. Hay que hablar de las condiciones de trabajo en las zonas rurales, en las zonas costeras, que están hoy agravándose por falta de políticas integrales de desarrollo que articulen la infraestructura, la educación, que articulen la atención de sectores estratégicos como el agro y la pesca en las zonas costeras. El agro enfrenta su peor crisis. En este sentido, reafirmamos el compromiso que firmó nuestro candidato Ariel Robles del Pacto por el Sector Agropecuario.
no es aquí seguir negociando tratados de libre comercio a lo loco, es impulsar condiciones adecuadas para que nuestros productores puedan tener acceso a la tecnología, acceso al crédito, acceso a los seguros agropecuarios. Nogui, nuestra fracción siempre ha defendido y ha apoyado los seguros agropecuarios y lo vamos a demostrar aquí. No es firmando tratados de forma irracional o con países que promueven el genocidio que vamos a atender la crisis del sector agropecuario. Vamos a enfrentar esa crisis impulsando políticas justas para recuperar esos productores arroceros que han sido golpeados, para recuperar a todos esos sectores ganaderos, productores de papa, de cebolla, que están hoy asfixiados por la subfacturación y las importaciones sin control y el abandono de los controles fitosanitarios. Tenemos que hacer que la legislación que tenemos se cumpla y realmente honrar ese sector agropecuario. El Frente Amplio va a seguir dando la lucha por todos esos sectores que hoy sufren discriminación, exclusión en nuestro país, por las mujeres que siguen sufriendo la violencia de género. Mientras desmantelan el INAMU, los indicadores de femicidios siguen creciendo y vemos cómo incluso desde el primer poder de la República se pretende proteger impunemente a los peores acosadores y violadores. Y tenemos que plantar cara y denunciar estas cosas. Tenemos que impulsar políticas integrales para el cuidado, para las personas que cuidan, tomando en cuenta las desigualdades y promoviendo la corresponsabilidad social en el cuidado, oportunidades para la niñez en abandono y riesgo social. Vamos a impulsar fuertemente iniciativas para atender la gran desigualdad que enfrentan las comunidades rurales y costeras en el acceso a la tierra, la falta de seguridad jurídica, para que no haya amenazas de desalojo y más bien haya oportunidades. Vamos a reactivar iniciativas para reconocer los derechos a la tierra, a la cultura y al desarrollo de nuestros pueblos indígenas. Vamos a impulsar legislación para demostrar que es posible crecer y desarrollarnos en armonía con el ambiente. Y yo realmente le pido a la fracción oficialista que nos deje demostrarles que la forma de atender el desastre de Cruzitas no es copiar el proyecto desastroso de los hermanos Arias. No es volver a hacer una megamina para que una empresa extranjera se lleve toda la riqueza, dejándonos la destrucción ambiental. Y tenemos una propuesta y le vamos a demostrar que ahí hay una alternativa para generar recursos para las comunidades de la zona norte sin repetir los errores del pasado. Y estas luchas las vamos a dar dialogando con todas las fracciones. Las vamos a dar de frente, hablando con claridad, pero también presentando propuestas, como ha sido nuestro estilo siempre. Ustedes pueden saber aquí que en el Frente Amplio habrá una fracción legislativa que será firme denunciando los chorizos, pero que al mismo tiempo será respetuosa y será propositiva. Y vamos a demostrarles que tenemos propuestas para abordar muchos de estos problemas y vamos a buscar siempre construir acuerdos con todas las fracciones, hablando con claridad, hablando de frente y hablando de cara al pueblo. Pueden contar con nosotros para todo aquello que beneficie a las grandes mayorías, que beneficie a este pueblo que lo necesita, que beneficie a las zonas costeras, a las zonas rurales, a los pueblos olvidados de Costa Rica. Pero no van a contar con nosotros cuando se trate de destruir la democracia y de seguir alimentando egos autoritarios. No van a contar con nosotros si pretenden desmantelar la división de poderes y promover la concentración de poder en el Ejecutivo. Por supuesto que necesitamos una reforma judicial, pero una reforma judicial que mejore la justicia, no que destruya la independencia de los jueces. Y vamos a ser firmes defendiendo la democracia y los derechos de este pueblo. Y vamos a hablar siempre con transparencia, con honestidad, vamos a combatir la corrupción y vamos a tender manos y tender puentes para arreglar los grandes problemas de Costa Rica. Esos son nuestros compromisos para este periodo. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado.